¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de dificultades que parecen no tener fin? Has luchado, te has esforzado, y sin embargo, parece que todo lo que logras se desvanece ante tus ojos. Quizá has pensado que es solo mala suerte, que las cosas no salen como esperabas, o incluso que no estás hecho para tener éxito. Pero quiero decirte algo importante. No todo lo que nos sucede es producto del azar, y a veces los problemas que enfrentamos no son simplemente obstáculos normales de la vida. Puede que estés luchando contra algo más grande, algo invisible que está influyendo en tu vida. Y hoy quiero compartir contigo mi historia, una historia de lucha, revelación y sobre todo, de liberación. Mi nombre es Daniel, y fui alguien que vivió años en las sombras, buscando poder y control donde no debía. La vida me parecía un juego en el que, por más que me esforzaba, siempre terminaba perdiendo. Pero lo que no sabía en ese momento es que estaba siendo afectado por fuerzas espirituales mucho más poderosas de lo que imaginaba. Esta no es una historia sobre simples fracasos, es una historia sobre cómo las fuerzas espirituales operan en nuestras vidas y cómo se pueden romper esas cadenas que nos atan. Así que si alguna vez te has sentido atrapado por situaciones que parecen no tener explicación, este video podría ser el primero de muchos pasos hacia tu propia liberación. Antes de continuar, quiero invitarte a que te tomes un momento para reflexionar. Si alguna vez has sentido que algo más está detrás de tus luchas, quédate conmigo, porque hoy vamos a hablar sobre cómo liberarte de esos ciclos negativos que pueden estar controlando tu vida, y lo haremos desde una perspectiva verdadera y transformado. Mi historia con lo oculto. Todo empezó cuando era joven. Mi familia me enseñó cosas que pensaba que eran completamente normales, pero que, con el tiempo, me llevaron por un camino oscuro. Crecí escuchando a mi abuela hablar de cómo protegerse de fuerzas invisibles. Ella encendía velas, dejaba ofrendas, y siempre hablaba de espíritus y entidades que supuestamente debían ser respetadas. Para mí, eso era parte de nuestra tradición familiar, una especie de creencia cultural que no cuestionaba. A los 15 años, un familiar me introdujo en el mundo del esoterismo y la magia negra, y desde allí, mi vida cambió por completo. Al principio, todo parecía funcionar. Comencé a participar en rituales, a hacer ofrendas y, pronto, sentí que tenía el control de todo a mi alrededor. Las puertas se abrían, el dinero llegaba, las relaciones se mejoraban, pero todo eso venía con un precio muy alto, un precio que no entendí hasta que ya era demasiado tarde. A medida que me adentraba más en este mundo, me di cuenta de que estaba entregando más de lo que imaginaba. No solo mi tiempo, mi energía, sino también mi alma. A veces, cuando uno está inmerso en ese tipo de prácticas, es difícil ver la verdad, porque las promesas que nos hacen parecen ser atractivas. Me decían que estaba recibiendo poder, protección, control sobre mi destino. Y sí, al principio, todo parecía marchar bien, pero las bendiciones que pensaba que recibía eran en realidad engaños disfrazados de ayuda. Fue solo cuando empecé a enfrentar crisis espirituales, emocionales y financieras que comencé a darme cuenta de que estaba atrapado en una prisión invisible. El precio de jugar con lo oculto. Con el tiempo, comencé a sentir que algo en mi vida se estaba desmoronando. Las oportunidades que antes parecían venir fácilmente comenzaron a desvanecerse. Ya no era solo el dinero lo que desaparecía, sino también las relaciones, la paz en mi hogar, mi salud mental. Las noches se volvieron largas y descontroladas. Mis pensamientos eran confusos. Sentía una constante sensación de que algo me acechaba. Es como si hubiera una sombra invisible controlando mi vida, y yo no podía escapar de ella. En ese momento empecé a entender que las fuerzas con las que había estado tratando no eran algo de este mundo. Me di cuenta de que lo que había pensado que era protección y poder, en realidad, estaba destruyendo todo lo que tocaba. Como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi vida estaba siendo atacada no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Lo más duro fue ver cómo esas fuerzas afectaban no solo mi vida, sino también la de las personas que me rodeaban.
En mi hogar, las discusiones eran constantes. Todo se volvía un campo de batalla, y no sabía cómo detenerlo. ¿Te has sentido alguna vez tan atrapado que sientes que por más que intentes, no puedes salir? Yo lo viví, y sé lo doloroso que es. El agotamiento espiritual, emocional y mental es real, y puede afectarnos en todos los aspectos de la vida. Pero afortunadamente, algo cambió. La primera chispa de esperanza. La verdad es que, en el momento de mayor desesperación, cuando todo parecía perdido, fue cuando algo dentro de mí me gritó que buscara la verdad. Fue en esa oscuridad profunda que comencé a comprender que mi lucha no era solo contra mis propios errores, sino contra algo mucho más grande que yo. En mi mente resonó una frase que había escuchado muchas veces antes, pero que nunca había comprendido en su totalidad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquel día, en medio de mi desesperación, decidí dejar de luchar por mi cuenta. Fue entonces cuando recordé que la verdadera libertad no viene del esfuerzo humano, sino de un encuentro real con la verdad espiritual. Mi vida no cambiaría por más ritos o fórmulas, sino por una decisión radical de volverme hacia Dios. Fue una elección dolorosa, pero fue el primer paso hacia mi liberación. Si tú también te encuentras en una lucha constante, quiero que sepas que la liberación espiritual es posible. ¿Te gustaría seguir escuchando esta historia y descubrir cómo continuó mi liberación? Si es así, suscríbete al canal y comparte en los comentarios de dónde nos estás viendo. Estoy aquí para ayudarte en cada paso de este proceso. Después de tomar la decisión de buscar la verdad, algo cambió en mí. Pero no fue un cambio instantáneo. Sabía que mi vida había estado sumida en la oscuridad, pero ahora había un rayo de luz, una esperanza que comenzaba a formarse. Lo que me aguardaba no era una transformación mágica o un giro dramático de los acontecimientos, sino un proceso largo, un proceso doloroso, pero profundamente sanador. Comencé a cuestionar todo lo que había creído sobre el mundo espiritual, todo lo que antes había considerado protección, todo lo que pensaba que me había dado poder, ya no parecía ser suficiente. Cada día, mientras caminaba por la vida, sentía una creciente necesidad de encontrar una respuesta más profunda, algo que me librara de las cadenas invisibles que me mantenían atado. Fue en ese momento cuando recordé una cita de la Biblia, que me dio consuelo y dirección. El que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Juan 8:36. Este versículo no solo resonó en mi mente, sino que tocó mi alma. Recordé que la verdadera libertad no venía de manipulaciones, rituales o pactos, sino de algo mucho más grande, de una conexión genuina con el Dios verdadero. Pero esta decisión de cambiar no fue sencilla. No fue solo una cuestión de arrepentirse, sino de entender que las fuerzas que me habían controlado durante tanto tiempo no se irían sin resistencia. Comencé a estudiar la Biblia, a leerla no solo como un libro religioso, sino como un manual de supervivencia. Fue entonces cuando todo empezó a cobrar sentido. Empecé a darme cuenta de que la lucha espiritual no se gana solo con fuerza humana. El conocimiento de la verdad es la clave para romper las cadenas. En mi caso, tenía que aprender a reconocer la mentira para poder identificar la verdad que traía la liberación. Puedo imaginar que, para ti, que quizás estás viviendo algo similar, estas palabras pueden ser difíciles de creer. Tal vez te preguntas si realmente existe una fuerza superior que te puede liberar de los ciclos destructivos en los que sientes que estás atrapado. Pero créeme, cuando comencé a aplicar lo que leí, algo cambió. Mi perspectiva sobre la vida y sobre mí mismo se transformó. Ya no veía todo como un obstáculo, sino como una oportunidad para crecer, para cambiar. Había días en los que me sentía completamente agotado, como si nada estuviera funcionando. Pero a pesar de esos momentos de duda, algo dentro de mí me decía que no podía rendirme. En esos momentos de debilidad, oraba con más fervor, pidiendo fuerza, pidiendo dirección. Como dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y así, poco a poco, comencé a sentir que algo estaba cambiando, que mi mente, aunque aún agobiada por las dudas y miedos, comenzaba a encontrar paz. Una de las lecciones más importantes que aprendí fue que, aunque las batallas espirituales son reales y a veces parece que no tenemos control, no estamos solos.
No tenemos que enfrentarlas con nuestras propias fuerzas, sino con la fe de que hay una fuerza más grande que nos respalda. Empecé a entender que la verdadera guerra espiritual no se libra con rituales ni fórmulas mágicas, sino con la fe en Jesucristo, quien ya ha vencido a las fuerzas del mal. Durante este tiempo, también comencé a cambiar en mi vida cotidiana. Las discusiones en casa, que antes parecían inevitables, comenzaron a disminuir. Mi relación con mi familia, que había estado tensa durante años, empezó a mejorar. Recuerdo un día en el que mi esposa, con una mirada sorprendida, me dijo: «Estás diferente, ya no explotas por nada, ya no reaccionas con ira». Fue un momento revelador para mí, porque aunque no había cambiado completamente, algo importante estaba sucediendo en mi corazón. Dios estaba transformando no solo mi vida espiritual, sino también mi comportamiento, mi forma de relacionarme con los demás. Al principio no todo fue fácil. Había momentos en que el enemigo intentaba retomar el control, trayendo pensamientos de duda, tentaciones y recuerdos del pasado. Pero fue entonces cuando recordé las palabras de Jesús en Lucas 10:19. «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Fue en ese momento que comprendí que ya no tenía que vivir con miedo, que podía resistir los ataques del enemigo, porque ahora tenía la autoridad que solo viene de Cristo. Fue un proceso largo, pero en cada paso sentía más y más liberación. Lo que había comenzado como una lucha desesperada, comenzó a convertirse en una victoria. Ya no sentía que mi vida estaba siendo arrastrada por las corrientes de la oscuridad. Empecé a caminar con un propósito renovado, con una paz que nunca antes había experimentado. El comienzo de la restauración. A medida que mi vida cambiaba, la paz que sentía se extendió más allá de mí. La relación con mi familia mejoró. Mi hogar comenzó a sentir una calma que antes no existía. Mi esposa y yo comenzamos a orar juntos, algo que nunca habíamos hecho antes. Recuerdo una noche, cuando me encontré con mi hijo orando solo en su habitación, pidiendo por la paz en casa. Ese momento me tocó profundamente. Fue la confirmación de que no solo mi vida estaba siendo restaurada, sino que la de mi familia también. A medida que mi vida continuaba transformándose, me di cuenta de algo crucial. Aunque la liberación espiritual es un regalo, mantener esa libertad requiere una decisión consciente, un compromiso de no volver a las sombras de donde una vez salí. El arrepentimiento se convirtió en una parte esencial de este proceso, pero no solo un arrepentimiento superficial, sino uno profundo, un arrepentimiento que me permitió enfrentarme a la verdad de mi pasado y rechazar las prácticas que me habían atado por tanto tiempo. La palabra arrepentimiento no es solo una palabra que se dice con facilidad. Es una palabra que implica un cambio radical de corazón, una vuelta de 180 grados. Jesús nos dice en Mateo 4:17, «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». Este versículo me golpeó de una manera que nunca antes había experimentado. El arrepentimiento no es solo un acto de pedir perdón por los errores cometidos, sino un acto de renuncia total a todo lo que nos aleja de Dios. Yo debía mirar a mi pasado, reconocer mi participación en aquello que me había mantenido cautivo y renunciar a ello completamente. Recuerdo claramente el día en que me arrodillé solo, con el corazón roto, y me rendí ante Dios. No fue un arrepentimiento en palabras vacías, fue un arrepentimiento que brotó desde lo más profundo de mi ser, un arrepentimiento que me hizo entender que, por mucho que me hubiera sentido justificado en el pasado, yo había abierto puertas al enemigo sin saberlo. Al reconocer mis errores, fue como si una carga invisible comenzara a levantarse de mis hombros. En ese momento, comprendí que el arrepentimiento no solo me traía perdón, sino también sanidad. Al renunciar a mi pasado, comencé a ver cómo mi vida cambiaba en áreas que antes pensaba que estaban perdidas. La Biblia en 1 Juan 1:9 dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Esa promesa se hizo real en mi vida. A medida que confesaba y renunciaba a mis antiguos pactos, algo dentro de mí comenzó a sanar. Ya no me sentía cargado por los errores del pasado, sino libre para comenzar una nueva vida. Pero el arrepentimiento no fue solo un asunto de palabras o pensamientos, fue también un acto físico de renuncia.
Empecé a eliminar de mi vida todo lo que me conectaba con el pasado. Los objetos que antes consideraba amuletos de poder, las imágenes que habían sido parte de rituales, las prendas y los símbolos que me ataban espiritualmente, todo comenzó a ser retirado de mi hogar. Como dice la Biblia en 2 Corintios 6:17, por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Decidí tomar una posición firme y limpiar mi vida de todo lo que no glorificaba a Dios. Recuerdo esa noche en la que, con lágrimas en los ojos, recogí todos los objetos que representaban mi conexión con lo oculto y los destruí. No fue fácil. Cada objeto tenía una carga emocional. Cada uno representaba un momento, una promesa rota, un sueño de poder que ahora entendía que solo me había llevado a la oscuridad. Sin embargo, al ver el fuego consumir esos recuerdos, sentí cómo las cadenas espirituales que me ataban se iban rompiendo. Fue un acto de guerra espiritual, una acción de renuncia que cerró puertas que nunca debía haber abierto. El desafío de permanecer libre. La liberación no termina con un arrepentimiento sincero ni con la renuncia a lo antiguo. En muchos casos, lo que viene después es aún más desafiante. El enemigo no se rinde fácilmente. Es como dice en Lucas 11:24-26, cuando el espíritu inmundo sale de una persona y va buscando descanso, pero al no encontrarlo, regresa con más fuerzas. Eso fue algo que experimenté en mi propio camino. Durante las primeras semanas después de mi liberación, los ataques espirituales no cesaron de inmediato. Mis pensamientos eran bombardeados por dudas y temores. A veces sentía que la oscuridad volvía a invadir mi mente, como una niebla densa que no me dejaba respirar. Pero en esos momentos, entendí que no estaba solo en esta lucha. El secreto de mantener nuestra libertad radica en permanecer firmes, en mantener la fe viva y en no permitir que el enemigo regrese. Fue entonces cuando comencé a orar con mayor autoridad, a declarar que mi mente estaba protegida por la sangre de Cristo. Cada vez que la ansiedad o el miedo regresaban, los enfrentaba con la palabra de Dios. Como dice Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al entender que la clave para mantener mi libertad era permanecer conectado con Dios, empecé a fortalecer mi vida espiritual. Oraba cada día, estudiaba la Biblia y, lo más importante, me rodeaba de personas que me animaban a seguir adelante. La comunidad de fe se convirtió en un pilar fundamental para mí. Fue en esos momentos de unidad que pude mantenerme firme, aunque el enemigo intentara hacerme dudar. Transformación visible en mi vida cotidiana. Una de las mayores señales de que algo había cambiado en mi vida fue cómo comencé a ver las pequeñas cosas. Mi actitud hacia los demás empezó a ser diferente. Ya no reaccionaba con ira o frustración, sino con paciencia y amor. Mis relaciones, que antes se veían rotas por la tensión espiritual, comenzaron a sanar. La paz que había experimentado en mi corazón comenzó a reflejarse en mi hogar. Mi esposa, que antes veía mis intentos de cambio con escepticismo, comenzó a ver una diferencia real. Un día me dijo, ahora te veo diferente, como si el hombre que conocí al principio hubiera regresado, pero con algo nuevo. Eso, para mí, fue la mayor confirmación de que la liberación no solo afecta al interior, sino también a todo lo que te rodea. Comencé a ver a mis hijos de manera diferente. Las risas, los momentos de juego y las pequeñas interacciones diarias se convirtieron en bendiciones que antes no apreciaba. Sentía que, por fin, mi hogar estaba siendo restaurado, y lo que antes era un campo de batalla espiritual se transformó en un altar de adoración a Dios. Si has llegado hasta aquí, querido amigo, es porque quizás algo dentro de ti también está pidiendo liberación. Quiero animarte a que tomes este paso hacia la luz, hacia la libertad que solo Dios puede darte. Si este mensaje te ha tocado, si sientes que tu vida está lista para un cambio, quiero que dejes un comentario con la frase, la libertad comienza en mi corazón. Esto no solo será una declaración de fe para ti, sino una manera de interactuar con nuestra comunidad y compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. También, si te ha gustado este video,
No olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido que traerá sanidad y restauración a tu vida. Gracias por acompañarme en este viaje. Bendiciones y que el poder de la verdad siga transformando tu vida.